No necesitaba una mujer. Necesitaba ayuda. Ella no buscaba amor, solo libertad. Pero en el momento en que él la reclamó en esa subasta, sus destinos se unieron como yugo y nada volvería a ser igual. La cadena alrededor de su tobillo tintineaba cuando se movía. Hierro pesado, demasiado apretado contra la piel en carne viva. No se inmutó, no parpadeó. Solo se quedó allí descalza en la tierra compacta, detrás de la plataforma de subasta, mientras el sol caía sobre su cabeza como una maldición. Era el único lote que quedaba. Todo lo demás se había vendido. Caballos, arreos, sillas de montar, rifles, chicas, excepto ella, porque nadie quería a la chica que llamaban demasiado salvaje, demasiado alta, demasiado callada, demasiado fuerte. La habían despojado hasta un camisón de algodón y le habían recogido el cabello rojo dorado en una trenza por la espalda como si fuera una mula de premio. Pero nadie dio un paso al frente, ni siquiera por una puya, hasta que un hombre con un abrigo cubierto de polvo salió de las sombras. No habló cuando la vio. No estiró el cuello para mirarla mejor. Solo levantó una mano callosa ligeramente, apenas por encima del cinturón, lo suficiente para captar la atención del subastador. 30, dijo el ranchero. Un murmullo bajo de risas se extendió por la multitud. El subastador se removió incómodo. No es exactamente una chica hecha para compañía, objetó. Derribó a 2 alguaciles la semana pasada cuando intentaron alimentarla. Rompió el brazo de un hombre con un mengo de escoba. 40 entonces, dijo el hombre con tono plano. El subastador parpadeó. Miró alrededor. Nadie más se movió. Los ojos de la chica grande nunca dejaron la tierra, su barbilla obstinadamente baja, pero algo se crispó en la comisura de su boca. No del todo una sonrisa. Dijo simplemente, como el sueño. No respondió, solo desbloqueó la cadena él mismo y le entregó las botas que le habían quitado. No le agradeció, solo se las puso y lo siguió por los escalones de la subasta hacia un silencio que los engulló a ambos. Salieron de Three Nails antes del atardecer, sin hablar. El caballo de Carlos era de cuerpo grueso y paciente. Reyes cabalgaba a pelo detrás de él, las manos descansando sueltas en el borrén de la silla, sus ojos vueltos al oeste. No había preguntado a dónde iban. Parecía no importarle. Como si lo que estuviera adelante ya fuera mejor que lo que quedaba atrás. El rancho de Carlos estaba a 40 millas de la ciudad más cercana. Sin vecinos, sin caminos, solo cielo y polvo y tierra tan seca que se agrietaba bajo los pies. No explicó mucho cuando llegaron. Solo señaló el dormitorio de los peones y dijo que dormiría allí, no en la casa principal. Reyes no discutió. Se quitó el camisón, se frotó en crudo en la bomba y salió limpia e imperturbable con ropa de hombre. Carlos le lanzó una camisa descolorida y un par de pantalones que apenas le quedaban. Se trenzó el cabello de nuevo sin mirarse en el espejo. Por la mañana ya estaba en el corral, revisando las cercas antes de que Carlos siquiera encendiera la estufa. No dijo nada. No necesitaba, porque por primera vez desde que murió su hermano, el rancho ya no se sentía silencioso. Esa primera semana pasó como un sueño hecho de polvo y sudor. Reyes trabajaba como alguien nacida para ello, nunca esperando instrucciones. Se movía por los días como si perteneciera allí, como si las cercas siempre hubieran conocido su peso. Carlos la observaba a veces cuando ella no lo veía. La forma en que levantaba balas como si estuvieran vacías. No se presentó, solo dijo, creo que tienes algo mío. Y sonrió como un lobo en ropa de domingo. Reyes se paró en la puerta detrás de Carlos. No se escondió. Sus hombros cuadrados, su rostro calmado. No es tuya, dijo Carlos. Me fue vendida, replicó el hombre. Tengo papel. Carlos no miró atrás. Entonces tienes un problema. El hombre sonrió más blanco. Volveré con hombres que arreglan problemas. Y así como así cabalgó hacia la noche. Carlos no durmió. Tampoco Reyes. El potro relinchó una vez, nervioso. Las gallinas estaban calladas. Incluso el viento contuvo el aliento.
Ya no estaban solos. La segunda mañana llegó con un silencio tan profundo que parecía escenificado. Carlos salió antes del amanecer, botas rozando suavemente contra el suelo congelado. No encendió la linterna. Uno de los jinetes cayó hacia atrás, gritando, un hombro desgarrado. Reyes había escondido un rifle en las vigas la noche anterior. Siguió el caos, pero Carlos no disparó. Aún no. Carlos se dio cuenta de que la tierra no se había sentido tan viva en años. Durante 2 semanas, la tierra se mantuvo quieta. El cielo nunca se abrió. Los vientos no se levantaron, y ni una sola huella de casco marcó el camino exterior. Sin embargo, Carlos sabía que no debía confiar en la calma, el tipo de hombres que habían enfrentado. Los que cabalgaban con papeles en una mano y fuego en la otra, nunca se iban con las manos vacías sin un plan para volver. Y no habían venido por venganza aún. Lo que significaba que esperaban o construían algo peor. Reyes sanaba rápido. Demasiado rápido, pensó Carlos. Las quemaduras en sus manos se costrearon en días, y nunca hizo una mueca cuando envolvía sus palmas con las viejas tiras de lino que guardaba en el armario. Partía postes de cerca sin guantes, dedos desnudos contra astillas. Entrenaba al potro más duro, coaccionándolo a una silla para el fin de la semana. Sus músculos se engrosaron bajo las camisas prestadas. Su silencio, una vez como piedra, se había vuelto algo más fluido. Hablaba cuando tenía algo que valía la pena decir. Sin charlas pequeñas, sin aliento desperdiciado. Pero a veces por la noche Carlos la oía tararear. No una melodía que conociera, baja y haunting, como el recuerdo de una nana que nadie le había cantado nunca. Carlos no presionaba. Conocía el ritmo de los heridos. Lo había llevado él mismo demasiado tiempo. Pero fue Gregorio Graves quien rompió la quietud. Graves era el hombre que la poseía. Un hijo de varón ferroviario convertido en acaparador de tierras. No compraba gente porque la necesitaba. La compraba para recordar a todos que podía. Y cuando perdía, no se enfurruñaba. Planeaba. En el 16º día desde el enfrentamiento, Carlos y Reyes regresaron del pasto lejano, polvorientos, brazos rayados por el sol llenos de cuero de silla y bloques de sal, para encontrar un aviso clavado en la puerta del granero. Por orden del Tribunal Distrital de Prairie Bend, la propiedad del señor Graves será reclamada por ley en 5 días. Cualquier obstrucción será procesada. Había un sello de cera roja debajo de la escritura. No una firma, solo poder impersonando ley. Carlos lo miró, sus puños se apretaron una vez, luego se relajaron. Reyes no lo leyó. No necesitaba. Sus ojos ya estaban en él. ¿Y ahora qué?, preguntó. No esperamos, dijo Carlos. Pero no importará a menos que consigas el leye. ¿Qué leye?, preguntó Carlos. Graves guarda uno encerrado en la bóveda de su hacienda. Nombres, fichas, cantidades, cada chica, cada venta. El pecho de Carlos se apretó. Dices que documentó todo. Graves es un bastardo orgulloso. Le gusta llevar la cuenta. Esa noche durmieron por turnos. Reyes se quedó despierta más tiempo. En algún momento Carlos despertó para encontrarla de pie afuera, mirando la luna. No observando, solo siendo, como si sus huesos siempre hubieran pertenecido al cielo abierto. Al amanecer, cabalgaron de vuelta, Ana detrás en un viejo buggy. No hablaban del plan. No necesitaban. La noche siguiente, Carlos cabalgó solo hacia la hacienda de Graves, no por el frente, no con un arma, sino a través del huerto, a través de los campos traseros, con guantes en las manos y silencio en las botas. Dentro el lugar era decadencia envuelta en crueldad, pinturas al óleo, sillas de terciopelo, botellas de vino vacías. Encontró la oficina fácilmente. Un escritorio masivo, 2 rifles montados en la pared y la bóveda, de hierro fundido de 6 pies de alto, incrustada en piedra. Trajo dinamita, solo un poco, lo suficiente. La explosión rompió la noche. Tenía segundos. Dentro de la bóveda, efectivo, papeles, oro, relojes y el leche. Lo agarró, corrió. Para cuando Graves despertó, Carlos estaba a 1 milla, y el fuego ya había alcanzado la bodega de vino.
De vuelta en Prairie Bend, el juez Averío miró el leche manchado de hollín sin expresión. ¿Te das cuenta de que esto es robo? ¿De qué? Preguntó Carlos. Una lista de crímenes. Averío pasó una página, luego otra. Nombres, edades, precios. No era solo sobre Reyes. Eran docenas. Algunos tachados, algunos marcados, eliminados. Averío cerró el libro. Testificarás. Carlos asintió. También Ana. El juicio no fue público. Averío insistió. Mejor enterrarlo antes de que la ciudad se ponga sangrienta. Pero Graves fue arrestado ese mismo día, arrastrado de su hacienda, gritando que los poseía a todos, que él era la ley. Reyes se paró al borde de la plaza de la cárcel y lo vio cargar en la carreta como ganado. No sonrió, pero sus hombros cayeron solo ligeramente. Como un peso que había dejado de creer que alguna vez se iría finalmente se soltó. 2 semanas pasaron. El rancho volvió al ritmo. Pero algo había cambiado. Carlos lo notó en la forma en que Reyes miraba el horizonte. No como esperando algo malo, sino como preguntándose qué venía después. Una tarde, se sentó junto a él en el porche de nuevo, limpiando sus manos con un trapo aceitoso. ¿Todavía quieres estar solo?, preguntó de repente. Carlos la miró. No, dijo. Y esta vez ella sonrió. Las lluvias llegaron súbitas, no del tipo suave tampoco. Era el tipo de aguacero que hacía sentir al mundo como si se deshilachara en las costuras. El trueno crujió tan fuerte que sacudió las piedras de los cimientos y los caballos. Usualmente calmados bajo la vigilancia de Reyes, se encabritaron con inquietud en sus corrales. Carlos se paró en la puerta del granero, viendo el agua acumularse en las depresiones de la tierra, como si la tierra misma llorara algún grif largamente retenido. La tormenta no era solo clima. Se sentía como un presagio. Esa fue la noche en que apareció el chico. No un golpe esta vez, solo una figura desplomada junto al gallinero, medio ahogado, piel del color del barro. Carlos salió a amarrar el último postigo cuando vio el montón. Estaba sobre el chico en 3 zancadas, rodándolo, presionando dedos en su garganta. Vivo, apenas, 12, tal vez 13. Ropa rasgada, zapatos perdidos, latigazos rayados por su espalda. Alguien lo había perseguido largo y lejos. Carlos lo llevó a la casa. Reyes no dudó. No preguntó quién era o de dónde venía. Limpió la mesa con un brazo, envió la caja médica deslizándose abierta con el otro y se arrodilló. Trabajaron en silencio por 1 hora. Carlos cosió. Reyes limpió. El chico nunca despertó. Cuando terminaron, dijo ella, ¿ha sido azotado? Recientemente, acordó Carlos, y hambreado. También recientemente. Reyes se levantó. Sus ojos eran pedernal de nuevo. Esto no era castigo. Era descarte. Mantuvieron al chico en la habitación de arriba por 3 días. Apenas se movió. Al cuarto. Sus ojos se abrieron y se clavaron directamente en Reyes, quien se sentó en la esquina tallando un pedazo de madera en algo pequeño y preciso. No habló al principio, solo observó. Luego susurró. Eres la gigante. Ella no levantó la vista. Y tú eres el fantasma. Él sonrió apenas. Mi nombre es Elías. Reyes finalmente encontró su mirada. ¿Tienes hambre, Elías? Él asintió una vez. No sé qué se siente estar lleno ya. Lo alimentaron lentamente, con cuidado. No diría de dónde venía, pero Carlos notó cómo se encogía al sonido de botas en las tablas del piso. Cómo dormía con los brazos enrollados alrededor de su estómago como si estuviera acostumbrado a protegerlo. Reyes no lo presionó, pero tampoco lo mimó. Te quedarás mientras seas útil, dijo bluntamente en su 5.º día, entregándole un cabestro de cuerda y apuntando hacia los establos. Y si rompes algo, lo arreglarás. Elías parpadeó, luego sonrió. Suenas como alguien que solía ser malo. Ella no respondió. Pero esa noche Carlos la vio dejar un segundo tazón de estofado fuera de la puerta de Elías. La tormenta había pasado, pero lo que vino detrás no era paz. Un par de jinetes crestearon la cresta cerca del atardecer 2 días después.
Carlos los vio a través de la ventana de la cocina. Una vez podría haber sido un campamento minero. Ahora era huesos y óxido con nada dejado, sino una línea de rael medio enterrada y una choza inclinada de lado como si hubiera olvidado cómo pararse derecha. Este era el marcador que Elias recordaba. Un lugar llamado Meadow Gap. Nadie vivía allí ya excepto el viento y los pájaros que no cantaban. Aquí es donde nos observaban, dijo Elias, desmontando lentamente. Nos traían aquí desde el complejo. Nos hacían correr a través del cañón. Si te detenías, disparaban al aire. Luego la siguiente vez apuntaban más bajo. Carlos escaneó el horizonte. Dijiste que el complejo estaba al oeste. 3 millas, planos, archivos, cajones etiquetados por números, no nombres. Fotos sujetadas con clips a páginas, chicos y chicas en jaulas de pie rectos con ojos en blanco, algunos con moretones, otros con extraños arneses ajustados alrededor de brazos, espaldas, incluso espinas. Carlos recogió uno, sujeto 34 bytes. Nombre NH, una respuesta a aceleración química fallida. Nota espina colapsada en contacto. Fallecido. Reyes recogió otro. Sujeto 17D. Nombre Elias. Edad 12. Resistencia a alteración de densidad ósea alta. Pruebas de agilidad pasadas. Pruebas de obediencia fallidas. Nota marcado para descarte. Elias se volvió. Eras fuerte, dijo Carlos. Así que intentaron más duro. Dijeron que sería el primero en matar sin permiso, susurró Elias. Por eso pararon. Tenían miedo de lo que elegiría hacer por mi cuenta. ¿Y qué habrías elegido?, preguntó Reyes. La miró a los ojos. Correr. Reunieron todo, lo empaquetaron en alforjas, planos, fotos. Pruebas estaban a mitad de camino de vuelta a la mina cuando vinieron los tiros. 1, 2, luego silencio. Elias cayó adelante, gritando, no de dolor, sino del sonido, el recuerdo. Carlos lo agarró, arrastrándolo detrás de una roca. Reyes se tiró al estómago, escudriñó el horizonte. 5 jinetes, rápidos, coordinados. Sin colores, sin banderas. Hombres de Vargas. Disparó una vez. Golpeó un caballo en el flanco. El jinete cayó, golpeó roca, no se movió. Carlos agarró su rifle, apuntó, derribó un segundo, pero 3 quedaron y no disparaban salvajemente. Circulaban, acorralando. No llegaremos de vuelta a la mina, dijo Reyes, separémonos. No, espetó Carlos. Separémonos, repitió Voz Hierro. Me seguirán. Tú toma a Elias, llega a la cresta. No espero permiso. Corrió directo al abierto, arma resplandeciente. 2 de los jinetes viraron, persiguiéndola hacia la curva del cañón. El tercero se volvió para perseguir, pero Carlos lo tacleó por detrás. Rifle crujiendo contra la espina del hombre. Los 2 rodaron al polvo. Carlos rodó primero, agarró el cuchillo del hombre, lo clavó en el hombro. ¿Quién te envió? El hombre solo sonrió. Sangre entre los dientes. No es salvaje, tosió. Es la tormenta. Luego murió. Carlos no paró. Corrió con Elias a través del barranco, abajo por los angostos, arriba a la cresta. 2 días pasaron. Se escondieron en las ruinas de la capilla, alimentados de galleta dura y agua de río. Elias durmió poco, Carlos menos. En la tercera mañana, los caballos se agitaron. Luego vino el sonido de botas en piedra. Carlos se paró rifle en mano, pero cuando la figura emergió del arco roto, no disparó. Reyes, abrigo rasgado, cabello incrustado en sangre, pero caminando. Cojeó hacia ellos, lanzó un satchel de tela al suelo. Casco, dijo. Carlos lo abrió. Dentro, un extraño casco de bronce cableado con filamentos de cobre, sangre seca en el interior. Lo llamaban el catalizador, dijo. Reprogramaba instintos, hacía a los chicos ferales, pero nunca funcionó en Elias. Lo arrancó a mitad de prueba. Entonces lo marcaron para descarte. Carlos miró a Elias. El chico miró el casco como si fuera el cráneo de un monstruo. ¿Tenemos suficiente?, preguntó. Reyes asintió. Suficiente para quemarlos, dijo.
A todos. No hablaban de venganza como lo hacen los hombres. No con puños apretados o ojos ardiendo. No con furia escupiendo de sus bocas o declaraciones de guerra hechas bajo atardeceres rojos. Carlos, Reyes y Elías se sentaron en la ruina de esa capilla como dolientes ante un ataúd. Y el ataúd era el mundo como había sido. Lo que venía después no sería venganza, sería reclamación de vidas. De verdad, de lo que habían sido antes de que alguien más intentara escribir sus historias. Carlos extendió los documentos a través del altar polvoriento. Los planos, los informes, las fotos. Los arneses torcidos y dibujos quirúrgicos, diagramas de herramientas trituradoras de huesos e inyectables diseñados para romper placas de crecimiento y reiniciarlas. Etiquetas como sujeto línea 8, aumento tipo salvaje y reprogramación conductual para mineros de frente de guerra hicieron que la sangre detrás de sus ojos pulsara. Esto no es una instalación, murmuró. Es una forja. Reyes ya lo había entendido. No necesitaba papeles para decirle lo que veía en las manos temblorosas de Elías o lo que aún recordaba de sus propios años en fuga, años de los que nunca hablaba. Ni siquiera a Carlos. Su silencio siempre había dicho más. Intentaron construir monstruos, dijo, y todo lo que hicieron fueron sobrevivientes. No han terminado, dijo Elías, voz. ¿Hay más? Recuerdo un nombre, es la Critch. Movieron algunos de nosotros allí. Solo oí la palabra una vez, pero fue suficiente. La mandíbula de Carlos se apretó. ¿Dónde? Cerca de las líneas de cresta que parecen dientes rotos. Hay un depósito de tren. Allí es donde nos movieron por rail. Reyes ya se movía. Empaquetó el satchel de nuevo, metió el casco profundo. Un incendio forestal desgarró la maleza justo al sur de ellos. Sin rayo, sin tormenta, solo una línea de fuego que se movía como si tuviera propósito. Carlos ya no creía en coincidencias. Llegaron bajo la luz de la luna. La Critch era peor que el último. Una línea de rail partía la tierra como una cicatriz flanqueada por postes de metal y cables que zumbaban. El depósito mismo estaba construido subterráneo, escondido bajo un almacén falso que llevaba el nombre Anderson Milling Code en pintura roja descascarada. No trabajadores, no guardias, no afuera. Reyes rodeó una vez a pie antes de señalarles entrar. Irrumpieron el lugar como fantasmas, silenciosos, metódicos, llenos de aliento. No lo soltaron. Dentro estaba más limpio que el primero, más pulido, operacional. Escritorios con café cálido, herramientas dejadas a mitad de uso, luces aún parpadeando de sensores de movimiento. No había sido abandonado. Había sido evacuado, pero no completamente. Del corredor lejano lo oyeron. Una voz alta pequeña, una chica cantando. La encontraron en una habitación con paredes de vidrio, sus brazos atados a una silla, su boca manchada con suero púrpura. No podía tener más de 9, su piel demasiado pálida, como si no hubiera visto sol en semanas. Sus ojos tenían ese brillo lejano. El tipo que Carlos había visto solo una vez antes, hace mucho, en un hombre que había visto a toda su familia morir desde detrás de barrotes que podría haber doblado. La chica levantó la vista cuando entraron. No son doctores, susurró. No, dijo Carlos. Solo estamos hartos de dejarlos jugar a Dios. Ella sonrió débilmente. Dijeron que conocería a los otros si pasaba. Reyes ya cortaba las correas. Elías se agachó a su lado, voz gentle. ¿Cuál es tu nombre? Juana. ¿Te oyeron? Juana asintió, luego susurró, pero nunca grité. Había más. 3 otros en las habitaciones inferiores, chicos no mayores que Elías, uno con quemaduras en la espalda, otro con cables aún cosidos en su cuero cabelludo. Uno no hablaba en absoluto. Solo sostenía un soldado de estaño en su puño y se negaba a parpadear. Reyes encontró el laboratorio donde se guardaban los cascos catalizadores. Había 6, 2 agrietados, los otros intactos. No los tocó. No necesitaba. Carlos encontró los nombres, archivos etiquetados por números de nuevo, pero ahora con ubicaciones.
Arkansas, Nevada, territorio K y uno marcado simplemente SG. Lo abrió. ¿Qué dice? Estabas en archivo, dijo. Lo figuré. No fuiste rescatada, ¿verdad? No. Entonces, ¿por qué te dejaron ir? Los ojos de Reyes brillaron como acero bajo escarcha. Pensaron que mataría a mi comprador, dijo. Y tenían razón, pero no al último. Carlos finalmente se volvió para mirarla, su voz baja. ¿Por qué no a mí? Ella no respondió de inmediato. Luego, ella lo miró. ¿Siempre has sido tan terco? No, dijo. Pero tú lo hiciste parecer valer la pena. Se sentaron en silencio por mucho tiempo. Luego desde abajo, un sonido, no un llanto, no un grito, risa. Los niños reían. Juana y Elías habían encontrado una piedra plana y la usaban como tabla, deslizándose por la pendiente. Los otros aplaudían, reían, se perseguían en el polvo matutino. No estaban curados, aún no. Pero vivían. Más tarde ese día, pasaron por un pequeño pueblo cerca de la frontera, Capes, sin ley. Solo un predicador y unos pocos mercaderes demasiado cansados para preguntar. Compraron suministros, mapas, munición. Carlos se detuvo en la oficina de correos. Entregó al clerk un sobre sellado con cera. ¿A dónde va?, preguntó el clerk. A todas partes, dijo Carlos. Tan lejos y tan rápido como puedas. Quiero que la gente líe esto en barberías y salones. En depósitos de tren y oficinas de alguaciles. ¿Qué es? Carlos encontró sus ojos. La verdad. Esa noche, mientras acampaban al borde de un bluff overlooking el valle pintado, Reyes se paró apartada del fuego. Carlos se unió a ella. ¿Alguna vez piensas que dejaremos de correr? No, dijo ella, pero tal vez empecemos a elegir hacia qué corremos. Él la miró, realmente miró. No a la altura, no a las cicatrices, no a la historia que otros habían intentado tallar en ella, sino a ella. Nunca les perteneciste, dijo. Ni una vez. No, replicó. Pero tal vez estaba esperando pertenecer en otro lugar. Él alcanzó su mano. Ella no se apartó. Detrás de ellos, el fuego crujía. Los niños dormían y las estrellas ardían como una promesa. Las estrellas se atenuaron antes del amanecer. Esa mañana final vino no con el galope de cascos o el trueno de tambores de guerra, sino con el bajo, deliberado rechinar de una rueda de tren sobre rail distante. Carlos se sentó en la maleza, aún groggy del sueño, y escuchó. Había crecido aprendiendo que los problemas no siempre gritan. Se arrastran, se infiltran, ruedan quietos como ese sonido ahora espeso y constante desde el este. No despertó a los niños, aún no. Los dejó dormir mientras trazaba el ascenso del trek a través de un catalejo. La forma de hierro negro que emergió de la boca del cañón no era un tren de pasajeros. Sin silbato, sin carga, sin pluma de vapor. Estaba blindado, erizado de vents y en su lado en pintura apenas visible, Expedición VR5. Su estómago cayó. Habían quemado 2 instalaciones a cenizas, tomado 5 niños. No habló hasta que Carlos se paró a su lado. ¿Cuántos? Demasiados. Nos vamos. Él sacudió la cabeza. No podemos outrunlo. Ese tren no está aquí para perseguir. Está aquí para colectar. Los puños de Reyes se curvaron. Hemos robado tiempo, no libertad. Carlos miró abajo el cañón a los niños. Elías ayudaba a Juana con una tetera, riendo suavemente mientras ella mimaba a Werther. Los chicos aún apenas hablaban, pero habían empezado a dibujar en la tierra. Un dibujo parecía una casa. Otro parecía Reyes. No, dijo Carlos, no solo tiempo. Les dimos algo que nadie más hizo. ¿Elección? Reyes se volvió hacia él lentamente. Y ahora les damos más. Tomó menos de 2 horas preparar la trampa. Los niños fueron llevados a un ravin lateral estrecho con salientes de piedra natural y una boca escondida, detrás de maleza alta. Les dijeron que se quedaran allí silenciosos sin importar que oyeran. Elías suplicó ayudar. No esta vez, dijo Carlos. Ya hiciste suficiente. Entonces déjame quedarme con ellos, suplicó Elías. Los mantendré seguros. Lo decía en serio.
así que Carlos asintió. Luego él y Reyes regresaron a la cresta. El tren VN se ralentizó al acercarse al Bluff, no abruptamente, con confianza, como un depredador bajando la cabeza antes del salto. Se detuvo en medio del trek. Una puerta de acero siseó abierta. Salió una mujer. Botas limpias, traje oscuro, sombrero ancho suficiente para sombrear sus ojos. No llevaba arma. No necesitaba. Sé quiénes son, llamó, su voz llevando antinaturalmente bien. Y sé que tomaron. Carlos no respondió. No los culpo verdaderamente. Es instinto, no. Arrancar el collar, correr. Pensar que lo que hacen es justicia, pero han malentendido. Dio un paso adelante. Lo que construimos no era esclavitud, era salvación. Reyes salió al lado de Carlos. Hablas bonito, dijo, voz baja. Para una carnicera. El rostro de la mujer no se inmutó. ¿Y tú hablas bien para un animal? Las palabras no picaron, ni siquiera llegaron. Reyes había oído peor en silencio en Leps, en el brillo de escalpelos y el silencio antes del dolor. Pero lo que sentía ahora no era dolor. Era certeza. No habría escape, no negociación, no giro final que hiciera esto sobre misericordia. Esto era guerra. Carlos levantó la bengala. Reyes encendió la mecha. El suelo debajo del tren se partió como si Dios mismo hubiera elegido intervenir. Túneles medio construidos por mineros hace mucho corrían bajo el cañón. Carlos los había encontrado 2 días antes y los había empacado con cada scrap de dinamita que los viejos canteros de cobre habían dejado atrás. La explosión envió tierra arriba como trueno, tragando el frente del tren V e inclinando su cola alto en el aire. Metal gritó. Soldados salieron a raudales, al menos una docena uniformados enmascarados silenciosos. Pero Carlos y Reyes no apuntaban a pelearlos pie a pie. Tenían terreno. Tenían furia. Y se tenían el uno al otro. Reyes se movió como una criatura nacida en tormenta. Derribó a un soldado de la cresta con una roca del tamaño de un cráneo. Desarmó a otro antes de que siquiera la viera. Carlos se mantuvo en terreno alto, rifle colgado, pero sin usar. No apuntaba a conteo de cuerpos. Apuntaba a las líneas de combustible. Las encontró, las preparó, las encendió, y el segundo fuego vino rugiendo del lado del tren descarrilado. Pero VN no había llegado sin su arma. Del carro lejano, un aullido mecánico erupcionó. Al principio, Carlos pensó que era un silbato hasta que se movió. Una forma salió del naufragio. Más alta que Reyes, pesadamente plated, rostro oscurecido por un casco tan grueso que parecía fusionado a la piel. Uno de los sujetos exitosos, se dio cuenta Carlos, no un niño, un hombre. O lo que quedaba de uno. Se movió con velocidad que ningún hombre debería tener, cerró distancia en segundos, agarró a Reyes por la garganta y la arrojó a través de la cresta. Carlos disparó 2 veces. Las balas chispearon del plating. La cosa se volvió y comenzó a caminar hacia él. Reyes se levantó. Sus costillas ardían. Su visión se duplicó, pero se paró. La cosa no era solo alta. Estaba calibrada, criada para una cosa, obediencia, y ahora esa obediencia tenía un objetivo, cargó. Lo golpeó como una roca cayendo por una ladera. Rodaron. Se estrellaron contra piedra, rompieron parte de la cresta en el proceso. La golpeó 2 veces, 3 veces, pero ella no cayó. ¿No cedió? ¿Fuiste hecha para órdenes, Siseo? Yo fui hecha para romperlas. Cabeceó el Weiser, lo agrietó. Luego de nuevo y de nuevo, hasta que la máscara se partió y debajo el rostro era solo de un chico. Un chico que había tenido demasiado miedo para morir y demasiado leal para gritar. La miró una vez, solo una vez, y luego se desmayó. Ella lo dejó caer. La mujer del sombrero no se inmutó mientras Carlos se acercaba con el rifle. Sabía que ganarías, dijo esta vez. No estás armada. No necesito estarlo. Viene no termina conmigo. Carlos asintió. Bien. Luego la golpeó a través de la cara con la culata del rifle. No la mataron. La enviaron al este, atada, marcada por su propio nombre, junto con archivos, mapas.